decisiones estratégicas en épocas COVID y el nuevo rol del CIO. Este webinar es posible gracias a nuestro partner Oracle, con quien vamos a tener un espacio de 1 hora justamente para poder conversar de varios temas que son de importancia para, especialmente para los CIOs de las compañías que hoy en día tienen los desafíos más fuertes en cuanto a conectividad, en cuanto a su estrategia para subirse a la nube, para poder tener sus procesos. Y realmente lo que queremos ver es justamente cómo este CIO, el gerente de tecnología, el gerente de las áreas tecnológicas, se vuelve una posición más estratégica que nunca y permiten a las empresas realizar innovaciones y ser ágiles en tiempos de incertidumbre. Vamos a discutir las razones y las herramientas que hacen a un CEO clave en la generación de las estrategias innovadoras, y vamos a tener la suerte de poder tener a 2 speakers a quienes voy a introducir ahora, quienes van a contextualizarlo desde el lado del uso, desde el lado básicamente del caso de uso, y desde el lado de la tecnología y el proveedor de servicios y de tecnología de innovación que hacen esto posible. Para el día de hoy tenemos a Marcela Jiménez. Ella es Cloud Sales Director de Oracle. Y tenemos a Carlos Alberto Martínez, director de Sistemas y Tecnología de Información de la Universidad de La Sabana en Colombia. Bienvenidos, Carlos. Bienvenidos, Marcela. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a la revista Ecos. Y pues un placer estar nuevamente al lado de Carlos Martínez en estos espacios. Genial. Solo quiero dar unas pequeñas recomendaciones e indicaciones generales para los que nos escuchan desde casa o de su oficina. Los micrófonos de los asistentes van a estar en mute justamente para evitar interferencias. Si es que tienen preguntas o comentarios, por favor, les pedimos que los escriban en el espacio apropiado. Hay un chat para que pongan sus comentarios. Y hay un panel también de preguntas y respuestas para que nos pongan las que sean preguntas específicas. Entonces, tratemos de diferenciar esas dos cosas. A la final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Y también, díganos para quién está dirigida cada pregunta o si son preguntas generales dirigidas para ambas. También queremos oír un poco sus interacciones, entre sus comentarios, háganlo en el chat. Y al final del webinar se va a realizar un breve sondeo justamente para medir la utilidad de la conferencia. Entonces les pedimos que por favor nos ayuden con eso también. Y les recuerdo pues que este evento se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, con la cual realizamos todos nuestros eventos digitales. Marcela, Carlos, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a Oracle. Y vamos a empezar con Marcela, que nos va a hacer una pequeña presentación contextualizando un poco pues, el estado actual, nos va a hablar del tema cloud y después escucharemos a Carlos. Así que Marcela, todo tuyo el foro. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, Rafael, buenos días a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a la revista Ecos nuevamente por este espacio y pues a Carlos Martínez y la Universidad de La Sabana por acompañarnos. Yo quiero compartirles un poco sobre los desafíos que hoy estamos viviendo, donde sin duda lo importante es cómo nos reinventamos y los convertimos en oportunidades y cómo estamos realmente adaptándonos a una nueva realidad con un enfoque de servicios en tiempos de crisis. Acá quisiera contarles cuáles son los grandes retos que estamos viviendo en el Ecuador, que claramente son los mismos que estamos viviendo a nivel mundial y que por primera vez la globalización permite generar una mayor solidaridad entre los países. ¿Y por qué? Porque pues claramente hoy los datos, sabemos, son claves para la colaboración y esa anticipación en búsqueda de salvar un mayor número de vidas y activar rápidamente la economía. Yo quiero contarles que para no ir tan lejos, en mayo de este año estaba dando una charla justo acá mismo en el Ecuador, en el Women Business Forum, donde las cifras que ustedes están viendo en este momento eran las cifras que nos arrojaban a nivel de las personas que estaban contagiadas y diferentes variables que están viviendo con el tema de la pandemia. Hoy, unos meses después, lo que podemos ver es que estas cifras se han cuatriplicado, 4 veces más los casos en todas las variables, y esto evidencia no solamente el incremento importantísimo
y tan acelerado que se ha tenido, sino sí hemos tenido algunos últimamente de la Organización Mundial de la Salud, que mencionaba que es muy viable que esta pandemia se esté pronto a anunciarse como casos endémicos, es decir, que no desaparezca, sino que tengamos que acostumbrarnos a vivir como estilo la influenza y a saberla manejar, porque al final se volvió en nuestra nueva realidad. Y todos hemos vivido en nuestras industrias realmente el impacto de la pandemia, no solamente a nivel económico, sino también en la manera de cómo hacemos los negocios e inclusive la disrupción que sin duda a través de metodologías ágiles se venían manejando se volvió parte de cómo sobrevivir en estos momentos de crisis, que más adelante estaremos viendo unos casos. Lo bueno que quiero contarles es que ninguna industria es inmune a la disrupción, especialmente en estas épocas retadoras. Y en los momentos en los que se han vivido las guerras, se han sufrido las pandemias y se han vivido las épocas más retadoras, pues es allí donde se han creado muchas de las soluciones que tenemos en el mundo, donde sin duda sabemos que pasan cosas extraordinarias. Por ejemplo, en la fiebre española de 1914 se generó la salud pública universal. Y en las épocas de crisis es donde se crean las mayores disrupciones en manos de las personas que están dispuestas a soñar en grande con el potencial que tienen los líderes, los emprendedores y sin duda las personas que nos acompañan hoy con la revista Ecos. Y hablemos un poco, dejando a un lado los disruptores tradicionales que muchos de ustedes escucharon en muchas charlas, como el caso de Vía Nube, y echemos un vistazo a lo que venían haciendo algunos disruptores. Por ejemplo, tenemos los disruptores nativos digitales, aquellos que eran nuevos en la industria basados en la última ola de tecnología. Y les quiero dar casos de cómo se logran reinventar frente a diferentes tipos de situaciones y cómo logran ser disruptores. El caso de Root es una compañía aseguradora de automóviles. ¿Y en qué está basada? Principalmente en cómo conduces. Tú necesitas 3 semanas para probar la aplicación. Esta aplicación se almacena el millaje o kilometraje que tú recorras y en la forma en la que estás manejando. Es muy estilo Waze. Pero ¿qué es lo interesante? Si tú estás dentro del top 20% de los mejores que conducen, tienes la probabilidad de tener una cotización por parte de ellos. ¿Y qué te garantiza? Que puedes tener hasta un 52% de una póliza de segura mucho más económica, porque pues evidencias que el riesgo de un accidente contigo es menor. Otro de los casos de esos disruptivos nativos digitales, Lemonade. A diferencia de cualquier otra compañía de seguros, cree que no ganan nada en retrasar o negar los reclamos. Ellos dicen, tomamos una tarifa fija, por lo que manejan y pagan tantos reclamos al instante como sean posibles. Esta aseguradora, que está con sede en Nueva York y que se denomina espiritualmente una compañía tecnológica, premian a los clientes que no realizan reclamos. Y uno de los casos que es su caso de referencia importante, además, en cómo se apalanca en temas tecnológicos que le llaman el bot o su inteligencia artificial Jean. Ellos muestran el caso de una persona, Brandon, justo que perdió un abrigo y él desde su smartphone hizo el reclamo. En 3 segundos tenía pago el seguro por ese abrigo. ¿Y cómo funcionó? Pues Jean, el asistente digital, recibió el reclamo, lo cruzó utilizando 18 robots programados y algoritmos de inteligencia artificial para evitar cualquier tema antifraude y automáticamente lo cruzó con todos los algoritmos, confirmó que efectivamente ese pago se debía realizar, comunicó a Brandon, a la persona que había hecho el reclamo, y además hicieron el depósito referente al seguro. Entonces, esto evidencia cómo esos disruptivos digitales además empezaron a tomarse todo el mercado y a llevarse también la lealtad de esos clientes tradicionales. Y para no ir muy lejos, y que también además nos acompaña en Ecuador Rappi, como ustedes saben, fue creado por estudiantes de una universidad en Colombia, en Cali, un emprendimiento con el ánimo de tener una entrega rápida y eficiente y poder resolver todas tus necesidades a nivel de mensajería. Tuvo tanta acogida de impacto que hoy está en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Ecuador, como les mencionaba, y pues es reconocida como una empresa unicornio, que como ustedes saben, es aquella compañía que logra tener una valoración de más de $1.000 millones cuando tiene relativamente poco tiempo de arrancar operación. Y Rappi, adicional a solucionar las necesidades de mensajerías de las personas, pues tiene un gran componente social en la generación de empleo. Pero no solamente hablemos de esos disruptores nativos digitales, hablemos de esos intrasectoriales.
Empresas que han estado en el negocio, en un negocio tradicional, pero que están innovando rápidamente para seguir siendo competitivas. Y algunos de esos ejemplos, dentro de los que ya conocíamos como Bank of America o Chase, que funcionaban con Zelle en Estados Unidos, tenemos Nequi. Nequi funciona en más de 12.000 puntos a nivel nacional y se encuentra en 982 municipios del país. Pero más allá de eso, en el caso de Colombia, ayuda el tema de la bancarización. Antes de la pandemia, la bancarización en Colombia estaba cercana al 79% y el objetivo del país era estar por encima del 85%. Con la pandemia aceleró además la bancarización por el mismo susto de las... Miren cómo se acelera también la transformación en todo sentido. No solamente en las grandes compañías, sino también en los usuarios. El mismo riesgo y susto de manipular monedas y billetes que generó, pues que las personas empezaran a acercarse a este tipo de aplicaciones para poder realizar no solamente transacciones, sino comenzar a bancarizarse y pues claramente usar el dinero de manera diferente. Y al final, ¿qué genera la bancarización? Pues genera también todo el dinero que hoy se define o se decide en un país para desarrollar billetes y monedas, pues se podría estar utilizando en salud y educación. Entonces, sin duda hay connotaciones que tienen un impacto social posterior que le genera un beneficio al país. Y eso claramente ha demostrado cómo si uno ve las crisis como las oportunidades de evolucionar y no solamente como la responsabilidad del impacto que se está generando. Y en estos casos de los intrasectoriales no estamos muy lejos. Ustedes tienen Vimo en Ecuador que está justo cumpliendo un año y con la pandemia Amazon se asoció con JP Morgan, Alexa. ¿Me están escuchando? Sí, acá Acá me dicen que... los últimos 20 segundos que nos cortaste. Sí, de acuerdo. Los audífonos. ¿Ahí me escucha? Sí, está perfecto, Marcela. Perfecto, ya. Gracias, Carlos. Era el tema de los audífonos. Bueno, entonces, ustedes vieron en la presentación, no voy a repetirles para optimizar el tiempo, pero estaba terminando con los innovadores intrasectoriales, temas como Rappi como Vimo y como Nequi, que ayudan a los países a generar un tema de bancarización y con el tema del COVID, obviamente aceleraron también esa transformación digital, no solamente para las empresas, sino también para los usuarios. Y hablando de los innovadores de la industria cross, donde se generan alianzas entre diferentes compañías. Algunos ejemplos es Amazon se asoció con JP Morgan y Alexa para proporcionar tarjetas de crédito a los clientes Prime y entregar informes financieros a través de Alexa. Y el objetivo es, pues tú te tienes que autenticar, ir a pedir información, consultar saldos y que yo automáticamente, con uso inclusive inteligencia artificial, poderle preguntar a Alexa, consúltame mi saldo de mi tarjeta de crédito, si puedo hacer una compra referente a algo y que me pueda estar respondiendo de esa manera y que logro ser disruptivo porque además me estoy ahorrando muchísimo tiempo en esos procesos porque se supone que la nueva moneda es realmente el tiempo y cómo le estoy dando una experiencia al cliente. Porque el COVID está generando que muchas compañías tradicionales cierren, dando como resultado en algunos casos nuevas fusiones, que ahí es donde vienen las oportunidades, y creando esas oportunidades de mercado y al mismo tiempo aprovechar los clientes existentes y sus canales de distribución para acelerar la cobertura de mercado y la recuperación. Y acá quiero contarles sobre las 7 formas de reinventar con la situación sin precedentes que estamos viviendo hoy. La transformación digital, que una vez fue un objetivo a largo plazo, pues se convirtió en la clave del presente. Y vamos a ver estas 7 formas de reinventar los negocios, que podemos dividir en 3 grandes pilares. Lo urgente que ustedes están viendo, lo que añade valor y finalmente lo que permea todo, las personas. Y dentro de lo urgente, y algunos datos que quiero compartirles que son bien interesantes de lo que nos ha generado todo el tema de la pandemia. Dentro de la parte de resiliencia de IT y continuidad de negocio, de acuerdo al Global Workplace Analytics, antes del COVID,
Solo el 3.4% de la fuerza laboral global normalmente trabaja desde casa. Y al menos la mitad del tiempo, 3.4% y al menos en mitad del tiempo. Hoy, por ejemplo, la charla que hace unos meses las dábamos presenciales en Quito, en Guayaquil, la estamos dando remota y todos estamos trabajando no solamente tiempo completo, sino una gran cantidad de la población. Si bien algunos han podido reintegrarse, muchas de las personas continuaremos o se cambió también la forma de realizar este trabajo remoto, que implica también cómo tenemos ese acompañamiento desde la tecnología. A nivel de ciberseguridad, según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y McAfee, la industria del delito cibernético le cuesta al mundo 600.000 millones de dólares anuales. Y hoy con la pandemia el phishing ha crecido más del 2000%, que es ese correo electrónico que le están llegando a las personas todo el tiempo para buscar que ustedes ingresen a links que no son los de los bancos en los que ustedes se encuentran o las entidades financieras y que les lleven a hackear sus cuentas bancarias. Y esto a nivel de lo que es lo urgente, pero a nivel de agregar valor. ¿Cómo estamos acelerando la agilidad y la eficiencia de la nube? IDC en 2025, para 2025 que estamos muy cerca, dice casi el 50% de las empresas en América Latina serán productores prolíficos de software y habrá más de 90% de nuevas aplicaciones nativas en la nube. Y sin ir muy lejos, con la pandemia, la nube está creciendo más del 30%. Si bien tuvimos también un mercado que se estaba desacelerando, la nube le permitió la elasticidad y flexibilidad a las compañías para tomar decisiones rápidamente y no entrar en inversiones o un CAPEX que tuviesen que hacer inversión inmediata, sino comenzar a probar y comenzar a desarrollar, inclusive probar nuevos proyectos que pudiesen estar experimentando, que fuesen ágiles, y estar evaluando su resultado. Entonces, eso ayudó también al equipo de IT o de TI de las compañías a reaccionar más rápidamente. Y a nivel de experiencia del cliente, de acuerdo con un estudio de IBM del Instituto for Business Value, al menos el 82% de las empresas a nivel global están considerando la adopción de inteligencia artificial. Cómo aprender del comportamiento de los consumidores, cómo los conozco cada vez más a través de la interacción con aplicaciones y con compras electrónicas. Y en reducir el costo operativo, IDC espera que el gasto de blockchain en América Latina sea de 200 millones de dólares para 2023, donde supply chain será una de las industrias claves de desarrollo. Y sin duda la nube se convierte en el apalancador de flexibilidad, de elasticidad, para emprender nuevos proyectos optimizando los costos. Pero al final del día, la base de todo que son las personas, empoderar a la fuerza laboral remota y apoyar los servicios de salud y humanos, que nos permitan incorporar esas tecnologías ya existentes, autónomas, que nos ayudan a reducir brechas digitales, donde las personas sin duda puedan tener más acceso a la conectividad, tanto la educación como el conocimiento del talento humano que permita generar una mayor duración laboral dentro de las compañías para generaciones como los millennials, que no estén saltando por 15 compañías durante su vida laboral, como lo dicen las estadísticas. Definitivamente las empresas están viviendo una época que puede ser desconocida para muchos, pero el teletrabajo simplemente no estaba contemplado en muchos casos, como les mencionaba, el 3.4% y solo medio tiempo, pero la nube, si bien se veía en el futuro, no era una estrategia para ejecutar en el corto o mediano plazo. Pero y ahora la alternativa que debemos elegir es el camino en donde los modelos de negocio sean más flexibles, innovadores, resilientes y diferentes, basándose en el nuevo comportamiento o intereses de los clientes. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues es acá en donde los roles como el del CIO se volvió determinante en la transformación de las compañías. Quien tiene también la responsabilidad, la participación y el liderazgo en la planificación estratégica, en las operaciones y en los servicios compartidos. Dado que el CIO ha demostrado que es un habilitador para el desarrollo de nuevos productos para el mercado, de responder ante los nuevos requerimientos del consumidor y de reducir costos importantes con la adquisición de soluciones tecnológicas que acompañan esa operación actual de la empresa, esos planes de crecimiento y esa continuidad de negocio. Como estamos viendo, señores, el CIO es un rol clave en las empresas y en su éxito actual. Y la tecnología está en todas las necesidades que tiene una empresa para operar en la actualidad. Y por ende, pues el CIO está presente y se vuelve estratégico. Mi último mensaje es: no espere que su empresa deba pasar por un desastre natural o por una pandemia para anticiparse a la transformación digital. El futuro es ahora. No se convierta en un caso de estudio como Kodak o Blockbuster, los cuales fueron demasiado conservadores y dejaron pasar la innovación. Aprendamos de ejemplos como nos contará Carlos Martínez sobre la Universidad de La Sabana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Marce, por tu presentación. Creo que nos quedó súper claro un poco el potencial y la gran época de potencialidad en la que vivimos ahora. Me encanta el ejemplo que diste sobre la fiebre española y eso como una gran pandemia pudo desarrollar algo tan importante como la sanidad universal. Dicho esto, creo que ahora podemos pasar a escuchar a Carlos Alberto Martínez, él es director de tecnología de la Universidad de La Sabana, quien nos va a contar un poco su experiencia desde el lado de uso de la tecnología y cómo básicamente han podido diseñar un ecosistema de contingencia virtual ante varias instancias que ya nos contará adelante. Así que Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenido. El foro es tuyo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la revista Ecos, gracias Marcela por la introducción, creo que es una presentación muy diciente y me alineo mucho a lo que dices. La Universidad de La Sabana hizo algo que fue diferente justamente y es lo que nos tiene vivos en este momento, ¿no? Entonces voy a hablarles de eso, voy a hablarles rápidamente de un ecosistema integrado que soportó una contingencia que no teníamos prevista en ningún lado. Y lo primero que uno podría decir acerca de por qué pudimos enfrentar eficientemente esta pandemia es sobre todo porque desde hace bastante tiempo la Universidad de La Sabana, nosotros estamos ubicados, para los que no nos conocen, afuera de Bogotá, en las afueras de Bogotá. Tenemos un campus de 1.000.000 de metros cuadrados que, como lo pueden ver ahí en el fondo, pues tiene ciertos espacios, digamos, verdes. Y este campus se inundó. En el año 2011 tuvimos un fenómeno del Niño y en ese año el campus se inundó. Todo el campus quedó inundado a 2 metros bajo agua, pues. ¿Qué nos pasó en ese momento? Entendimos algo muy importante y entendimos que la Universidad de La Sabana, más allá de ser una infraestructura física, unos salones, unos profesores, unos alumnos, éramos una comunidad de personas. Y con ese concepto, en el 2011, empezamos a pensar de manera diferente como universidad. Empezamos a concebir una universidad como una comunidad de personas más allá de lo que es la presencialidad. Cuando empezamos a concebir eso, vimos con fortaleza que el tema de la tecnología jugaba un papel determinante. Y lo primero que quiero dejarles como mensaje, sobre todo por ese nuevo rol de la tecnología o ese nuevo rol del CIO, es que nuestro cliente hoy día no son los usuarios, nuestro cliente son las juntas. Hoy la junta directiva de la Universidad de La Sabana es mi principal cliente. ¿Por qué? Porque ellos son los que disponen los recursos para nosotros hacer nuestra tarea. Y esta junta y este cliente lo que debe entender es cómo maximiza los beneficios de la tecnología, que es difícil, es muy difícil entrar a explicar qué es la tecnología. Muchos de los que estamos acá sentados seguramente somos tecnológicos y sabemos que nosotros manejamos un tema que es la complejidad, que esa complejidad nadie la entiende y que además requiere unos recursos importantísimos. Entonces, cuando las juntas no pueden maximizar, no pueden visualizar, evidentemente, la maximización de sus beneficios de TI, pues evidentemente tú no agregas valor. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? La forma de hacerlo es poder alinear toda el área de negocio, toda la estrategia de negocio, alinearla con la estrategia de tecnología. Y ahí es donde la tecnología empieza a agregar valor. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la Universidad de La Sabana. La Universidad de La Sabana, así en términos generales, es una universidad, como les digo, colombiana, está dentro de las top 5 de las universidades en Colombia. Tenemos actualmente 1.808 estudiantes, tenemos 1.951 profesores de planta y cátedra, tenemos 135 programas. Además de eso, como les decía, estamos ubicados en un campus de 1.000.000 de metros cuadrados. Tenemos 10 facultades que presentan estos programas. De esos 135 programas, 42 son de maestría, hay 18 especializaciones médico-quirúrgicas, tenemos especializaciones de todo tipo y además tenemos 24 programas de pregrado y 9 doctorados. Pero sobre todo, además de las 10 facultades, pues tenemos principalmente unos centros transversales, que es el INAL de Business School, tal vez muy conocido por ustedes porque pues, es una entidad que forma directivos empresariales en Colombia y a nivel mundial también,
de la línea con la metodología del caso. Tenemos el Instituto de la Familia que nos reconoce y nos representa y nos pone el sello Sabana en todas partes. Tenemos el CTA, que es el Centro de Tecnologías para la Academia, en donde formamos a todos nuestros profesores en la apropiación, y ahorita me voy a referir un poquito a eso. Por otro lado, la universidad viene creciendo de una manera importante desde los últimos años, desde el 2009, pues no solamente crecemos en estudiantes, sino en programas, y esto nada más lo que quiero mostrarles con esto es como el contexto de la Universidad de La Sabana. Pero cuando nosotros estábamos pensando cómo poder dar respuesta a esa comunidad de personas que visualizamos cuando nos inundamos y del cual salimos, digamos, avante, encontramos que había que hacer una cosa que era muy importante, que era un ecosistema integrado. Y les voy a hablar rápidamente del ecosistema integrado. Hoy la comunidad universitaria, profesores, estudiantes administrativos, lo que hacen es que tienen una identidad digital, y esa identidad digital acceden a algo que concebimos como un campus digital. Ese campus digital tiene un nodo integrador, y aquí fue donde tuvimos una decisión muy importante que tomar en el año 2014. Y es cómo hacemos un sistema integrado académico y administrativo que nos permita tener como la función principal de nodo integrador. Y allí, pues básicamente lo que hicimos fue hacer una selección de proveedores en su momento. En el año 2014 seleccionamos a Oracle como el proveedor que nos podía dar como ese nodo integrador, pero no solamente eso, sino dispararnos hacia adquirir mejores tecnologías y disparar sobre todo ventajas competitivas. Ahorita les hablaré un poco de eso. Y con ese nodo integrador, lo que hicimos muy rápidamente fue habilitar las clases virtuales. A nosotros nos llamaron el 16 de marzo de este año a las 12 del día a decirnos que el 17 teníamos que dictar la primera clase a las 7 de la mañana de manera virtual. Y evidentemente lo logramos. Lo que hicimos como universidad era porque ya veníamos preparados justamente. Lo único que hicimos fue simplemente habilitar las clases virtuales a partir de todo lo que teníamos nosotros ya registrado en este nodo integrador. Pero también nos dijeron, oiga, y hay que habilitar el home office. Y las cifras que daba Marcela hoy son sorprendentes. Hoy toda la universidad está en home office. Y lo que hicimos fue crearnos, sino más bien integrar esos ecosistemas, tanto de procesos administrativos como de procesos académicos, a esa visualización de negocio como nodo integrador. Y eso lo que significa es que teníamos una visión estratégica continua. ¿De dónde salió ese ecosistema del campus digital? Entonces, nosotros en el año 2014, como les vengo diciendo, hicimos el roadmap de transformación digital. Es decir, allí empezamos a decir, la universidad, como nos inundamos y somos un campus hoy, que es una comunidad de personas, pues la presencialidad juega un papel importante, por supuesto, pero no es determinante. Y desde el 2014 visualizamos algo que se denominaba el campus digital. ¿Para qué visualizamos este campus digital? Para llegar a lo que hoy la universidad quiere hacer, que es una universidad de tercera generación, ¿sí? Una universidad de tercera generación, muy rápidamente, es una universidad que se enfoca a solucionar problemas reales de la sociedad. Y eso fue visualizado en el 2014. Nosotros ya estábamos pensando que la academia estaba teniendo una transformación muy importante. Y esa transformación nos obligaba a poder habilitar nuestro campus desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Por eso necesitábamos el campus digital, para llegar a esa universidad de tercera generación como visualización del objetivo estratégico. Fíjense que lo que les estoy diciendo en este caso es que la tecnología hoy, el rol principal de la persona de tecnología que lidera las áreas de tecnología, es ni siquiera alinearse a la estrategia, sino visualizar la estrategia. Es decir, nosotros con el rector actual, lo que estamos haciendo en ese momento, lo que hicimos fue visualizar qué queríamos en ese momento, hacia dónde iba la tecnología, qué estaba pasando con los modelos académicos. Decidimos irnos hacia una universidad de tercera generación y el rol de tecnología era mapear ese rumbo. Y a partir de allí empezar a definir cuáles eran las líneas sobre las cuales deberíamos montarnos para llegar a ese rumbo. Eso lo definimos en el 2014. ¿Qué hicimos ahí en ese momento? Creamos el ecosistema integrado del que les acabo de hablar. ¿Eso para qué? Para tener todo consolidado. Los grandes expertos de la transformación digital hablan de que la integración es un determinante, así como la apropiación y la cultura digital. Entonces, entramos a este modelo, ¿para qué? Para bajar la complejidad. Cuando hicimos el bajar la complejidad, porque parte de nuestro negocio, al ser complejo, lo que administramos al finalmente es complejidad. Pero cuando usted baja la complejidad, tiene todo en un sistema integrado, en un solo modelo, digámoslo así, de datos y arquitectura empresarial, esto nos permitió en el 2018 volcarnos a modelos cloud computing. Y los modelos cloud computing hoy, como lo decía Marcela, los modelos en la nube, no solamente brindan beneficios económicos. Inicialmente sustentamos el modelo desde el punto de vista económico.
es decir, no tener infraestructura física on-premise, sino dejarla todo en modelos cloud. Así lo hicimos y sustentamos desde el retorno a la inversión ese modelo. Hoy el retorno de inversión, cuando lo calculamos en el 2018, estaba definido que nos daba más o menos unos ahorros aproximadamente por el 21%. Hoy calculados los ahorros, visto el 2020, los ahorros hoy están calculados más o menos en el 27 al 30%, más o menos lo que tenemos previsto. Entonces uno diría, es una buena estrategia desde el punto de vista financiero. ¿Qué está usted haciendo así? ¿Qué está haciendo con esto? Está maximizando los beneficios de IT para la junta. Eso es lo que estamos habilitando en este momento. Pero además de eso nos pasa una cosa súper interesante, y es que cuando usted se vuelca a modelos cloud computing, usted lo que sí gana es en agilidad. Y algo que le critican a las áreas de tecnología es la agilidad. Es decir, yo quiero meterme en un nuevo negocio, pero no lo puedo hacer por la que la tecnología me limita. Así es como funciona hoy día el negocio. Cuando usted se vuelca a modelos cloud computing, usted ya no tiene que, como no tiene que hacer adquisición de servidores, plataforma, infraestructura, etcétera, usted lo que hace es que con un clic realmente habilita la infraestructura y habilita procesos de negocio. No habilita infraestructura, sino procesos de negocio. Fue así como en el año 2018 nos volcamos a los proyectos de CRM, todo lo que es el Customer Centricity, porque sabíamos que esto era determinante. Todo el tema de analítica, ya estamos haciendo analítica predictiva a partir de inclusive inteligencia artificial. Ahorita les hablaré un poquito de eso. Luego estamos volcándonos a modelos que aseguran el aprendizaje, dado los nuevos cambios que se están dando a nivel de los modelos de negocio de la educación. Ya estamos entrando en estos modelos de aseguramiento del aprendizaje. Estamos explorando con bots, hoy día no solamente con bots, sino con procesos de RPA. Es decir, estamos empezando a automatizar tareas para hacer más eficiente la operación, pero la eficiencia no para ahorrar, sino para liberar cargas con el fin de que la gente pueda innovar. Una universidad de tercera generación obliga a la innovación. Y claramente usted no puede innovar si tiene cargas pesadas atrás que no le dejan el tiempo para innovar. Nosotros vemos la robotización hoy como la capacidad que tiene la universidad de liberar cargas operativas para que la gente se centre a pensar en nuevos proyectos e innovar. Y eso le permite manejar la ambidestreza. Es decir, cómo soporto la operación y la hago más óptima y cómo genero ventajas competitivas a través de proyectos de innovación. Luego estamos trabajando en solución de problemas reales a través de plataformas que lo que hacen es que mapean en el sector cuáles son esos problemas reales que hay que solucionar y a partir de allí hacemos toda la articulación de las funciones sustantivas de una universidad, que es la proyección social como solución de problemas reales, la investigación aplicada, pero real para solucionar esos problemas reales. No se quedan solamente en papers, sino realmente cómo montamos proyectos alrededor de solución de problemas reales y cómo genero docencia alrededor de la solución de esos problemas reales, permitiéndole a los estudiantes generar competencias para que el mercado se las reconozca y usted pueda fácilmente tener una vinculación laboral en el mercado laboral. Entonces, ese es el tema que venimos trabajando. Y luego, al final, cómo también nos metemos en tecnologías emergentes de todas esas tecnologías que nos habló Marcela y que además de eso, pues nos muestran que el camino de la educación ya no es el mismo del siglo XVIII. Yo no sé si ustedes son conscientes de eso, pero desde el siglo XVIII la educación no se había transformado, seguía dictándose con un tablero y tiza o un tablero, un marcador. Creo que lo que se evolucionó al máximo fue el marcador, fue lo máximo que se evolucionó en la academia, pero claramente cuando estamos hablando de la sociedad del conocimiento, cuando estamos hablando de la cuarta revolución industrial, pues ya vemos que esa sociedad del conocimiento lo que tiene es mucha información. Lo que no saben es qué hacer con esa información. Y eso de alguna forma pone al docente en un status quo muy difícil, porque el docente está 100% siendo validado por los dispositivos móviles como estos. El dispositivo móvil tiene mayor información que el docente, y más actualizada y en línea. Entonces, lo que pasa hoy para una universidad de tercera generación es que de repente, hoy la manera en la que se dictan las clases ya no se va a hacer de la manera como se hacía en el siglo XVIII y que heredamos hasta hace unos años. La Universidad de La Sabana hoy está apuntando en un modelo HyFlex, justamente pensado en el campus digital. Y en ese modelo HyFlex lo que buscamos es que se dicte la clase desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Y se consuma la clase también desde cualquier dispositivo y de cualquier lugar. Y eso lo que hace es que te permite simplemente desarrollar los procesos de enseñanza. Pero hay un factor determinante hoy en la educación y es el que nos está transformando, que es cómo aseguro el aprendizaje. Una cosa es que yo tenga un conocimiento y la otra es que tenga ese conocimiento aplicado en un contexto específico, es decir, genere una competencia. Y hoy los campus
deben estar diseñados para generar experiencias significativas de aprendizaje. Es decir, el estudiante desde su casa consume los contenidos virtuales o la clase virtual, cualquiera que ella sea. Él desarrolla sus procesos de enseñanza y luego llega a un campus a interactuar con otras personas para solucionar problemas reales a través de proyectos interdisciplinarios que tengan un impacto global, que además de eso los metan a la empresa a desarrollar esos proyectos de manera conjunta con los estudiantes. Allí es donde la Universidad de Tercera Generación juega un papel fundamental. Si ustedes se dan cuenta, nosotros desde el principio, desde el 2014 o desde el 2011 que nos inundamos y del 2014 en donde planteamos este plan, nosotros no pensábamos en una pandemia. Pensábamos era en una universidad de tercera generación que sabíamos que tenía que tener un campus digital y desde allí planeamos toda la estrategia. ¿Qué pasó en el medio? Que en el 2019, en el 2020, viene la pandemia y lo que hicimos fue habilitar el campus en menos de un día con todo el concepto que ya les estoy diciendo. Es decir, nos volcamos al cambio. Y simplemente quiero cerrar con un mensaje muy importante y es, ¿cuál es el rol del director de tecnología? No, pues el rol del director de tecnología cambió sustancialmente. Cambió sustancialmente. Yo no debo hoy día preocuparme por lo que pasa con mi infraestructura, con mis sistemas de información, sino tengo que preocuparme cómo visualizo ese negocio con la alta dirección de la universidad para poder habilitar, ser ese habilitador de ese negocio, pero inclusive cómo lo transformo, porque no solamente es el poner tecnología per se, es cómo hago que la gente apropie la tecnología. Y en el tema de la apropiación, ahí hay un capítulo grandísimo de cómo cambia una cultura de una educación que viene heredada del siglo XVIII y cómo la rompo en el 2020 para poder pasar justamente a nuevos modelos académicos. Solamente quiero decirles algo y es que desde que nosotros hicimos esta estrategia de consolidar los sistemas de información para bajar la complejidad y de irnos a arquitecturas cloud computing, hoy la universidad ha ganado ampliamente en agilidad, en reducción de costos. Hoy nuestra operación, por ejemplo, está funcionando en el costado este de Estados Unidos, en Ashburn, y la contingencia la tenemos en Phoenix, y la disponibilidad que damos hoy del servicio es 99.99, todos esos 9 que hay por ahí detrás, y eso principalmente nos permite es a un bajo costo poder habilitar este tipo de situaciones, pero sobre todo podemos habilitar ventajas competitivas, que es lo que la universidad hoy sí necesita para poder ser reconocida como una universidad de tercera generación. Y hasta ahí quería contarles un poco cómo era la presentación que teníamos preparadas para ustedes. Solamente, pues nada, quiero agradecerles a todos un poco lo que han venido haciendo desde la revista Ecos para poder mantenernos en esta charla y pues quedo atento a resolver cualquier inquietud, por supuesto. Gracias, muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente valiosísimo que nos puedas transmitir tu experiencia y tu experiencia de uso, que creo que es lo que especialmente nuestra audiencia y nuestros lectores más valoran, ¿no? Salirnos de simplemente la teoría y entrar en la práctica y cómo funciona esto no en Silicon Valley, no en Londres, sino en Latinoamérica y en mercados similares al nuestro. Estamos listos para iniciar la parte de preguntas y respuestas. Tenemos 20 minutos para poder hacerla, así que les invito a todos los participantes que nos puedan hacer sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Y vamos a empezar con algunas que ya vamos teniendo. Entonces voy a hacer voy a ir pasando entre Marcela y Carlos Alberto. Justamente pasando sobre algunos temas. Entonces, quiero hacerte una primera pregunta que habla mucho eso sobre tu rol específico y creo que lo importante será que lo interiorices y lo personalices lo más posible esta pregunta. Y es, ¿cuál es el nuevo rol que ha cobrado el gerente de tecnología, el CIO, dentro de las empresas e instituciones post-COVID? Nos ha hablado de las iniciativas, pero ¿cómo ha cambiado tu rol? Claro. Muchas gracias por esa pregunta, Rafael. Creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y entonces ahora qué nos convoca? Pues miren, yo podría decir que existen como dos roles principales, pero sobre todo uno es al que más le apuntamos en la Universidad de La Sabana. ¿Por qué? Porque los beneficios que hoy el alto gobierno y la junta directiva de la universidad reciben a través de la tecnología son tan grandes que nos permiten hacer esto que te digo. Nosotros hoy somos los transformadores. Nosotros hoy, en la Universidad de La Sabana, somos los que llamamos a la transformación por una simple razón, Rafael, y es que las áreas hoy de la universidad están
metidas en su día a día, tratando de solucionar su día a día, ¿de acuerdo? Viene la introducción de la tecnología, haciendo unos cambios sustanciales en la manera en la que se consumen los contenidos, en la manera en la que se educa, en la manera, se empiezan a hacer una serie de cambios desde el core del negocio. Y el llamado a hacer los cambios y a proponerlos es tecnología, porque la misma área no va a poder hacerlo, simplemente porque están centrados en la operación. Entonces, el rol de tecnología es conocer muy bien su negocio, entender muy bien su negocio, entender las variables que mueven ese negocio, pero además entender lo que pasa en el entorno para ver cómo muevo esas variables. Y a partir de allí, desarrollar proyectos, costo efectivos, por supuesto, que te permitan llevar ese roadmap o esa visión tecnológica a una universidad, en este caso una universidad de tercera generación, o a lo que cada negocio defina. Entonces, el rol de tecnología ya no es pasivo, ya no es un rol en donde tú dices, anteriormente tú decías, dígame qué quiere y yo le hago. Ahorita el rol de tecnología es, ven y yo te digo qué hay que hacer. Mira, hay que ir por aquí, porque quien te mueve el negocio es la tecnología. Hoy, cualquier negocio que no esté pensando que su negocio lo mueve la tecnología, es un negocio que creo tiene un riesgo importante de quedarse atrás. No sé si respondo a tu pregunta, Rafael. Totalmente, y creo que eso resuena mucho con lo que también nos comentó Marcelo en su presentación, de cómo están creciendo la proactividad de las empresas en temas tecnológicos. Nos hablaba de que muchas de las empresas en los próximos años, no me acuerdo la estadística, a lo mejor Marcela nos la recuerda después, estaban pasando a ser productoras de software y compañías que nacen y dicen, perfecto, tengo de alma digital, como nos hablaba de Lemonade. Creo que hace total sentido y creo que es súper relevante, especialmente en el tema de decir el gerente de tecnología pasa de tomar pedidos y ejecutar a realmente ser parte de ese directorio y a proponer. Entonces, lo vemos clarísimo y creo que es un desafío que tienen muchas empresas, ¿no? Tenemos dos tipos de empresas, las empresas con CIO y las empresas con gerentes de sistemas. Y creo que tenemos que buscar eso, que se consolida hacia un CIO, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar a una pregunta para Marcela. Hemos hablado un poco de las herramientas, hemos hablado un poco de los roles, pero hablemos un poco de esas herramientas, de los habilitadores, de cómo se está usando la tecnología y nuevos dispositivos, herramientas, procesos para justamente ayudar en este cambio. Entonces, Marcela, háblanos desde tu lado, desde Oracle, especialmente qué está haciendo Oracle justamente para ayudar en el nuevo rol del CIO. Bueno, Rafael, primero la estadística que me preguntabas, se espera que el 50% en el 2025 de las empresas en Latinoamérica estén desarrollando software, y eso sin duda nos muestra de cómo viene la tendencia. Y ahí complemento la respuesta a la pregunta que tú hacías. Oracle, en el tema de nube, nosotros tenemos 26 data centers a nivel mundial, esperamos tener 12 más finalizando este año, inclusive en Latinoamérica ya estamos hablando de nube pública, ya estamos en Brasil y vamos a estar abriendo a final de este año data center en Chile. ¿Pero qué genera todo esto? Esto es la generación 2 de la nube de Oracle, donde vienen dos componentes importantes para mencionar. Uno, estamos hablando de toda la posibilidad de yo hacer desarrollos muy rápidos, ágiles, inclusive con la posibilidad de equivocarme. ¿Eso qué significa? Con toda esta pandemia que hablábamos de que se va a volver posiblemente el tema endémico, yo tengo que poder reaccionar y sacar productos al mercado muy rápidamente. Y como tecnología no tiene sentido que tenga que entrar a la adquisición, pasar por un proceso de compras logístico para poder hacer el despliegue de abastecimiento y poder realizar todas las cargas de trabajo, ¿no? En la nube, la elasticidad y flexibilidad me permite a mí hacerlo inmediato porque cuento con la infraestructura para poder hacerlo. Pero esto no es solo un tema de infraestructura. Esta es la posibilidad de que yo tenga automatización en esos procesos que justo, Carlos, lo mencionas, cómo yo puedo apoyar el negocio. Oracle y todo el tema de nube ofrece procesos automatizados para que todas estas tareas repetitivas, inclusive tiene inteligencia artificial, machine learning, para que estén aprendiendo de cómo se realiza el proceso interno y yo me pueda dedicar realmente al negocio. Entonces acá podemos hablar de blockchain, de asistentes digitales. Hoy en día todos nos comunicamos con muchas empresas a través de los chatbots. Y para cerrar, Rafael, la tecnología en que apalancó inclusive estos momentos no solamente al CIO en estos momentos de crisis. Ustedes saben que tuvimos las industrias que se aceleraron
como muchos temas de retail de bancos que se aceleraron porque tuvieron que atender una demanda que no esperaban y que tuvieron que desarrollar muchos proyectos y que estos tenían que ser digitales. Entonces pudieron abastecerse y hacer el despliegue tecnológico muy rápido para tener una experiencia de cliente no solamente positiva, sino tener unos ingresos importantes para la compañía. Y aquellas empresas que necesitaban cambiar, generar una innovación diferente, ser disruptivos, pero necesitaban probar, equivocarse y hacerlo poco a poco, entonces no requerían de hacer inversiones importantísimas, inclusive Oracle estuvo apoyando inclusive con programas como hasta el Always Free, venga, pruebe, desarrolle, intente y ahí sí luego realice una suscripción porque usted paga solamente por demanda. Entonces, acá es como un resumen de, Rafael, de lo que venimos haciendo y sin duda acompañando el rol importantísimo que viene también de lo que es la persona que tú decías. Una cosa es el gerente de sistemas y otro los CIOs que están convirtiéndose en la mano derecha de los presidentes, de los comités ejecutivos de las compañías para tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, Marcela, clarísimo. Vamos con una pregunta para Carlos Alberto. Aquí nos preguntan, ¿qué esfuerzos hizo la universidad en este plan de transformación digital en cuanto al endpoint, profesores y estudiantes? Muy bien. Esa es una excelente pregunta porque les decía anteriormente en mi charla que el disponer de la tecnología per se no te asegura el éxito del proyecto. Lo que hay que hacer es un proceso de adopción, de apropiación. Yo les hablé a ustedes que teníamos una unidad que se llama el CTA, Centro de Tecnologías para la Academia. Desde el momento en que nosotros pensamos o visualizamos ese campus digital, vimos que uno de los grandes retos era cómo el docente, cómo el profesor, tendría que empezar a cambiar su modelo tradicional de clase a un modelo tecnológico de clase. Cómo apropiar la tecnología para dictar las clases, por ejemplo. Y desde el año más o menos 2011, 12 tal vez, el CTA empezó a hacer una serie de evaluación, digamos, diagnóstico al interior de toda la universidad de las competencias digitales. Y a partir de allí empezó a crear unos planes de formación para que el profesor pudiera apropiar esas competencias digitales como parte, sobre todo, de su crecimiento y desarrollo profesional dentro de la universidad. Nosotros acá tenemos un plan carrera para cada profesor y lo que hicimos fue involucrar ese tipo de elementos dentro de su plan de formación. Es decir, un profesor que quisiera hacer escalafonarse, se llama aquí, escalafonarse significa como progresar en el plan carrera, requería tener unas competencias digitales básicas como las competencias idiomáticas. Es decir, vimos que la tecnología tenía que sí o sí apropiarse. Entonces, desde ese momento visualizamos justamente ese objetivo y hoy podríamos decir que como siempre existen oportunidades de mejora, pero que la gran mayoría de profesores hoy de planta y cátedra tienen una apropiación de tecnología tal que les permite utilizar la tecnología que tenemos en clase hoy día, ¿sí? Hoy día un profesor, por ejemplo, está dictando la clase desde su salón de clases, ¿cierto? Él va a tener de pronto algunos estudiantes allí, otros están consumiendo la misma clase de manera remota a través de unas cámaras, a través de unos micrófonos, a través de un sonido, etcétera. Y también el profesor hoy es capaz de crear una cosa que se llaman los OVAs, que son los objetos virtuales de aprendizaje. ¿Eso qué es? Eso son tecnologías para que los estudiantes puedan adquirir sus procesos de enseñanza de manera inclusiva y autónoma. Trabajo un modelo blended, se podría llamar así. Entonces, el reto no es solamente poner la tecnología, el reto es hacer un cambio cultural. Nosotros trabajamos aquí bajo un concepto que se llama el funcionario digital. El empleado digital, así le estamos definiendo. Entonces, ¿qué implica ese empleado digital? ¿Qué implica ese funcionario digital? Ese colaborador digital. Esa es la persona que tiene que tener una serie de herramientas tecnológicas a la mano, pero que además debe saber usarlas. Entonces, nosotros permanentemente en nuestra evaluación de desempeño estamos haciendo justamente ese tipo de evaluaciones para que las personas puedan apropiar rápidamente y alineamos así el modelo, ¿no? Cuando uno de los grandes retos de la estrategia es cuando tú defines una estrategia, ¿cómo alineas? Es decir, ¿cómo haces que eso se cumpla? Entonces, aplicamos una metodología de McKinsey principalmente en donde definimos una estrategia, en donde definimos cuáles son esas tareas fundamentales de esa estrategia y cómo alineamos la cultura, los procesos, las personas, la tecnología, etcétera, alrededor de poder cumplir eso. Entonces, así lo hacemos hoy día, Rafael. Quiero hacerte una pregunta o indagar un poco más sobre lo que mencionaste, este concepto de los objetos virtuales. Háblanos de eso, porque cuéntanos un poquito más sobre eso, de este concepto. Sí, de hecho voy a contestar una pregunta que me están haciendo en el chat y es, ¿cuál es el nuevo reto de la educación con las nuevas tecnologías? Entonces, claro, anteriormente la tecnología más avanzada en el aula de clases era
el tablero y la tiza, y eso tal vez evolucionó a un tablero de fórmica con un marcador. Eso era lo máximo que pasaba técnicamente en una clase. Hoy las clases son, como digo yo, los procesos de enseñanza se basan en educación virtual. ¿Y qué es la educación virtual? Es cómo adquiero el conocimiento de manera autónoma. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles, tenemos modelos y aprendizajes diferentes y por eso de manera autónoma podemos adquirir conocimientos. Los objetos virtuales de aprendizaje, atrás de eso existen los famosos LMS, que son las plataformas que básicamente habilitan, digamos, de alguna forma la academia para que el estudiante pueda consumir esos contenidos. Entonces, son creados, en este caso, pues por lo que era lo que se denomina el CTA, el Centro de Tecnologías para la Academia, y los profesores también crean sus objetos virtuales de aprendizaje. ¿Qué es eso? Un objeto virtual de aprendizaje es un curso virtualizado, en donde ya no es un curso tradicional, ya no es simplemente que te tiro un material y ya, sino te pongo gamificación, te pongo realidad virtual, te pongo realidad aumentada o mixta, para que tú puedas empezar a través del juego o a través de simulaciones a adquirir el conocimiento. Y luego lo que pasa es que tú ya estás obligado a ir al campus a poner en práctica ese conocimiento. Entonces ya viene el proceso de aprendizaje. Y en el poner en práctica implica que desarrolles proyectos, ¿sí? Entonces ahí la tecnología juega un papel fundamental, porque por ejemplo muchos de los proyectos, yo no sé si ustedes lo vieron, no sé si en Ecuador llegó esto, pero la Universidad de La Sabana, cuando vino el tema de la pandemia, se diseñó con con la Facultad de Ingeniería y con la Facultad de Medicina, diseñaron un ventilador, porque sabíamos que ese ventilador mecánico era lo más importante para el tema de la pandemia, para poder ponerle las unidades de cuidado intensivo y salvarle la vida a los pacientes. Sabíamos que eso iba a ser una falencia, eso es una solución real de problemas. Entonces la universidad identificó que había un problema, que habían poquitos ventiladores mecánicos a nivel de Colombia. Creamos unos ventiladores con la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, integramos a la empresa para que la empresa hiciera los ventiladores. Nosotros teníamos la patente, ellos hacían la construcción de los ventiladores y hoy a nivel del país ya tenemos puesto miles de ventiladores a nivel nacional para justamente solucionar ese problema específico. ¿Qué pasa? Que allí, por ejemplo, la tecnología juega un papel fundamental, porque para poder crear esos ventiladores y esos modelos diferentes que siguen, pues detrás de eso, ¿qué hay? Hay algoritmos, hay tecnología, hay desarrollo de software, etcétera. Fíjate, una universidad ya pasó de dictar clases a hacer solución real de problemas, integrando a la empresa. Entonces, esa es la forma en la que podría resolver esa pregunta, Rafael. Clarísimo, muchísimas gracias. Y hablando ya de tecnologías también específicas, me gustaría enfocarme sobre una que es la que hoy en día con el distanciamiento es de las más relevantes, que es el tema de la nube. Marcela, cuéntanos un poco qué les podrías decir, qué mensajes tienes para las compañías, para las instituciones en cuanto a este pase, a esta transición a la nube. Mira, Rafael, el tema de la nube, y justo les mencionaba, creíamos que estaba más lejos de lo que esperábamos y sin duda, inclusive IDC menciona que la transformación digital y todo el tema de nube se aceleró en más de 8 años. ¿Eso qué significa? ¿Cómo poder ir a la nube? Hay varias formas. Uno, yo puedo ir a la nube arrancando por proyectos muy simples, simplemente en temas de desarrollos, probando nuevos productos para no tener que hacer unas inversiones importantes en el CAPEX. Yo puedo ir a modelos no solamente, el mundo no es solamente nube pública, el mundo es híbrido. Yo puedo tener modelos locales, inclusive nosotros hablamos de temas de Cloud at Customer. En temas de nube, nosotros hoy estamos en la nube, en temas de colaboración. Hoy en día la nube ha evolucionado tanto que las cargas críticas de los clientes, hoy los clientes corren ERP, corren inclusive los cores de sus negocios, inclusive compañías financieras, que hoy las regulaciones de los países se están volviendo mucho más flexibles en cuanto a dónde están alojados los datos, siempre y cuando tú les des la ubicación específica, como mencionaba ahorita Carlos, es que yo tengo mi data center en Phoenix, si yo le doy la ubicación puntual, puedo estar teniendo esos datos. Entonces, me permite a mí tener la flexibilidad y la elasticidad de ir creciendo. Yo puedo hacer pruebas, yo puedo crecer y pagar solamente por el consumo. Pero lo más interesante de esto, que inclusive Carlos los mencionaba con estos ventiladores y estos respiradores, es la posibilidad de innovar. Yo puedo tener acá todas las herramientas. Tengo un marketplace donde puedo seleccionar aplicaciones para hacer analítica, para hacer desarrollos, para generar almacenamiento, para compartir datos.
Previamente a eso yo tenía que hacer una cantidad de adquisiciones, CAPEX en una compañía, pasar un proceso de compras, de pronto el presupuesto no me iba a alcanzar, adquirir un compromiso de soporte a diferentes años, de pronto en pruebas que iba a realizar a corto plazo. Tengo la oportunidad las recomendaciones es prueben, pueden fallar, intentan nuevos proyectos. Acá y quiero complementar porque justo estaba leyendo que decían que principales, se me acaba de perder con resistencia identificado Oracle para la adopción de nube en pymes. Yo creo que todos hemos tenido una oportunidad de cómo evangelizamos, y acá hablo de Oracle, cómo evangelizamos más el mercado, porque al final esto es un tema más de conocimiento y de preocupaciones frente al nivel de seguridad y frente al nivel de latencia. A nivel de seguridad, créanme que si hay data centers seguros, son los data centers de estos fabricantes como Oracle, donde sin duda tienen alojados los datos de compañías de diferentes industrias, inclusive compañías a nivel de seguridad nacional en los países y financieros donde cargan todos los datos transaccionales. A nivel de latencia, hoy trabajando, y justo Carlos les mencionaba, no solamente el tema de disponibilidad, sino con Estados Unidos tenemos los data centers, una conectividad excelente. Entonces, la resistencia ha sido más en temas de conocimiento. Cuando yo pruebo, me quedo. Cuando miro los costos y la efectividad que logro tener, comienzo a crecer elástica y flexiblemente y a continuar a realizar esos desarrollos. Es eso, Rafa. No sé si respondí tu pregunta. Sí, totalmente. Creo que quedó clarísimo y gracias por también responder la siguiente pregunta que estaba ahí en el chat. Antes nos quedan los últimos 3 minutos que quiero aprovechar para primero recordarles a los asistentes que vamos a sacar ya la encuesta antes de que se vayan para que ya la tienen a su derecha. Pero me gustaría un poco terminar pidiéndole a Carlos su reflexión final y después a Marcela sus reflexiones finales sobre este tema para poder ir cerrando, reflexiones finales, mensajes finales o consejos a los que nos escuchan aquí. Sí, gracias. Si quieres arranco yo para que luego Marcela cierre con broche de oro. Mira, Rafael, hay una cosa que es importante. Creo que el mensaje final aquí, ¿cuál es? El mensaje es cuando existen problemas o cuando existen dificultades que te ponen en un status quo muy difícil, tú tienes 3 caminos. Hacer lo mismo, lo que te va a llevar a un fracaso. No hacer nada, es decir, quedarte inclusive quieto y estático porque no vas a hacer nada, eso te va a llevar al fracaso. Y la única opción o camino es hacer algo diferente, más por el mundo en que estamos enfrentando. Es que el mundo que estamos enfrentando está proponiendo muchos cambios. Entonces, la reflexión final es, hay que hacer cosas diferentes, hay que promover cosas diferentes, inclusive equivocarse, porque parte del éxito de este tema es equivocarse. Cuando tú te equivocas, aprendes. Entonces, lo que tienes que hacer es equivocarte y gestionar cambios, que es la única forma en la que la tecnología se va a ver diferente. La tecnología no puede ser un tema soporte, no puede ser un tema simplemente de habilitar tecnología, no, tiene que ser el jalonador de la tecnología. Hasta ahí mi aporte, gracias. Muchísimas gracias. Marce. Bueno, yo creo que, y quiero seguir en la línea de Carlos, y citando a Albert Einstein, donde dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Y claramente el tema y él habla además que la crisis es una bendición. ¿Por qué? Porque nos saca de nuestro estado Q y definitivamente trae progresos. La creatividad nace de la angustia. Entonces, yo les mencionaba, anticipémonos y preparémonos para estar en la transformación. Las crisis simplemente es una oportunidad de apalancar y inclusive salir más victoriosos. Prueben, la nube les permite todas las posibilidades de probar. Desde Oracle inclusive tenemos programas como Always Free, que acá lo preguntaban para el tema de las pymes. Dense en cuenta que ustedes pueden ser innovadores y a partir de ahí generar prototipos, generar MVPs y empezar a generar nuevas alternativas de negocio. Por último, quiero reforzar la estadística. Recuerden que el 50% de las compañías en Latinoamérica van a ser desarrolladoras de software. No necesariamente necesita ser un desarrollador de software. Hoy en día están las fusiones. Ustedes han visto que hoy no existen barreras ni fronteras entre las industrias. Lo vimos en algún momento cuando veíamos Airbnb y Uber, pero ahorita les hablaba de los disruptores digitales. Entonces piensen en cómo generar innovación, cómo aportar, cómo probar y equivocarse, y sin duda hay una oportunidad grande de éxito.
Muchísimas gracias, clarísimas las reflexiones finales. Gracias, Carlos Alberto, muchas gracias, Marcela. Les recordamos nuevamente, les agradecemos a los asistentes por habernos dado su tiempo, son las 12, así que vamos a cerrar puntuales. Les pedimos también, bueno, que sigan con la encuesta que ya está en sus pantallas, y agradecer a nuestro partner Oracle, gracias a quien es posible este webinar y varios otros que hemos estado haciendo durante este transcurso. Como tú dices, de las crisis que se generan oportunidades, y desde nuestro lado, pues hemos visto una oportunidad importante para poder comunicar de una manera muy eficiente a través de este canal virtual contenido de altísimo valor a nuestros lectores, a nuestros asistentes, a nuestros seguidores. Así que muchas gracias a Oracle por hacer esto posible, gracias a Carlos Alberto, gracias a Marcelo, y les recuerdo nuevamente que este evento se lleva a cabo gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex. Yo soy Rafael Roldán Uribe, no se olviden de seguirnos en nuestra revista ECO, revista Data, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Saludos. Mil gracias a todos. Que estén bien, chao. Chao, chao. Inspirando a quienes mueven el mundo.